Buenos días. Hoy la palabra de Dios nos llama a que no tengamos miedo, sino que enfrentemos la vida con confianza. Una confianza que nos da el Dios de la vida. Pero para que esa confianza reine en nuestro corazón, pues también debemos dejar que la palabra de Dios eche sus raíces en nuestra alma, para que esa confianza de nosotros a Dios, de nosotros para Dios, sea una confianza plena. Y así, de esa manera, pues vamos a tener paz, seguridad, y vamos a poner toda nuestra vida en las manos de aquel que siempre nos cuida, que es nuestro Padre Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan y bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te mandó decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se la daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondida, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que ha hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no le hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retire de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a lo descarriado tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca a tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca,
y le iba llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio, un día, al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Y despidieron a la gente y se montaron en unas barcas que estaban allí. Y salieron otras barcas acompañando a Jesús, que iba en una barca con sus apóstoles. Y se fueron a la otra orilla, pero de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando la barca de agua, y Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Y los demás estaban temerosos, estaban asustados, tenían miedo de que se fuese a hundir la barca y tenían miedo hasta de perder la vida. Y Jesús seguía tranquilo, durmiendo, descansando, estaba agotado por el trabajo y dormía reclinado sobre un cojín. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se vieron en la necesidad, en la obligación de despertar a aquel que lo podía ayudar, el único que lo podía ayudar en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación difícil, era Jesús. Pero Jesús estaba dormido. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron. La misma circunstancia, la misma dificultad, la inseguridad, el miedo, llevaron a despertar a Jesús. Y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despertó, reprendió el viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Y entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y Jesús le dice a ellos: ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Eso fue lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Pues hermanos, nosotros vamos en una barca y vamos de esta orilla a la otra orilla. Salimos de este puerto para ir al otro puerto, que es la eternidad. Salimos de este puerto y ya vamos de camino, ya vamos mar adentro hacia el puerto que nos espera, que es esa eternidad, cuando llegue el momento, cuando Dios nos llame a la casa del Padre. Pero por el momento, cada día que pasa, cada mes, cada año, vamos mar adentro con nuestra barca. Y en ese caminar de la vida, en ese mar adentro, pues varias veces el tiempo va a cambiar de repente, como en el Evangelio. Nos dice que de pronto cambió y se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra las barcas. Y también así nuestra vida, de repente nuestra vida puede cambiar y comenzamos a tener dificultades, problemas, y eso puede llegar de repente. Estamos bien y de repente una enfermedad, de repente una dificultad, de repente un problema económico, de repente un problema familiar,
de repente la muerte de un ser querido. Es decir, todo puede cambiar de repente. Pero, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos invita a no tener miedo, sino a tener confianza. Es interesante ver cómo San Pablo decía, yo sé en quién he puesto mi confianza. He puesto mi confianza en Dios. Pero eso no significó que San Pablo no tuvo que pasar por cantidad de dificultades. San Pablo nos dice que fue apaleado, fue apedreado, lo levantaron casi muerto, estuvo preso, estuvo en medio de ladrones, casi se ahoga. San Pablo enumera sus tempestades que él tuvo que cruzar, que tuvo que pasar, pero no tuvo miedo y salió airoso porque él supo y sabía a dónde estaba poniendo su confianza. La estaba poniendo en Jesús. Pues también nosotros vamos a tener nuestras tempestades. ¿Cuáles son nuestras tempestades? Cada uno de repente sabe algunas tempestades que nos acompañan a diario, pero lo importante es no dejar dormir a Jesús en nuestra barca, es decir, no dejar dormir a Jesús en nuestra vida. Nunca dejar dormir a Jesús, sino tener a Jesús siempre muy despierto en nuestra vida, porque a veces lo dejamos dormir, a veces dejamos que Jesús se duerma, y cuando Jesús se duerme, pues tenga la seguridad que las dificultades de nuestra vida será más difícil sin Él. Con Él todo lo podemos, sin Él las cosas se complican. ¿Y de qué manera se complica? Y por eso Jesús nos quiere ayudar. Por eso Jesús nos dice, si su carga es pesada, pues entrégueme su carga y le haré ese yugo llevadero, porque el Señor quiere estar con nosotros, el Señor nos quiere ayudar. Pero el tener miedo es síntoma de que todavía no tenemos confianza en el Dios de la vida. Tener miedo es síntoma de que estamos dejando dormir a Jesús. El tener miedo significa que todavía nos falta crecer en la fe. Por eso nos tenemos que preguntar hasta hoy día, ¿cómo es o cómo estoy enfrentando mi vida? ¿La estamos enfrentando con esa seguridad que nos da Dios? ¿O somos de aquellas personas temerosas, de aquellas personas inseguras, de aquellas personas que no tenemos confianza? Porque si estamos así, lo primero que tenemos que hacer es urgente despertar a Jesús, como hicieron los apóstoles. Estaba en medio de esa dificultad, en medio de ese problema. ¿Qué hicieron? Despertemos a aquel, al único que nos puede ayudar. En medio de esas tempestades que había, despertaron a Jesús. Pues también nosotros, ¿cuál es nuestra tempestad? Porque si dejamos dormir a Jesús, esa tempestad se nos va a complicar y será mucho más difícil para nosotros. Por eso es importante tener a Jesús, no dejar dormir a Jesús. Y si actuamos así de esa manera, no vamos a tener miedo. El no tener miedo no significa que no vamos a tener dificultades, significa que vamos a solventar esas dificultades porque vamos a tener la fuerza que da Dios al alma, al corazón y a esa persona que tiene confianza en Él. Esa persona que dice como San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. He puesto mi confianza en Jesús. Pero si no tenemos nosotros esa actitud, dejamos dormir a Jesús, pues como le dije, pasaremos por el mundo temeroso, inseguro, lleno de miedo, y eso nos lleva a nosotros a no tener seguridad, a no tener tranquilidad, a no tener paz, a no tener felicidad, porque al Todopoderoso lo dejamos dormir. Pues hermanos, lo primero que nos tenemos que preguntar es eso: ¿cómo está Jesús en mi vida? ¿Lo tenemos despierto o lo tenemos dormido? Y si lo tenemos dormido, pues aún no tenemos fe.
Y si aún no tenemos fe, vamos a tener mucho miedo y mucha inseguridad. Pero si tenemos a Jesús despierto, tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque estamos en un diálogo constante con Él en nuestra oración, pues como le dije, habrá problemas, habrá dificultades, pero vamos a salir siempre airosos, porque nuestro estandarte es el Dios de la vida. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos, ¿aún tengo miedo? ¿Es porque no tengo fe? ¿Es porque estamos dejando dormir a Jesús? Vamos a finalizar siempre con María, porque María nos ayudará, María nos fortalecerá para que no tengamos miedo, para que tengamos más confianza y tengamos más fe en Jesús. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No tenga miedo, vamos a confiar más en el Dios de la vida, vamos a confiar más en Jesús, y será hasta mañana. Que Dios lo bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.